Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son un conjunto de valores que tienen por objetivo proporcionar en un valor único la dispersión que presenta la población o la muestra con respecto a la variable de interés. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango de variación, varianza, desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación. Bueno, la primera medida de dispersión es el rango, y el rango es el recorrido estadístico que diferencia el valor máximo y el valor mínimo en un grupo de números aleatorios, en el cual ordenamos los números según su tamaño y restamos el valor mínimo del valor máximo. Como ya mencionamos, para sacar el rango, lo que tenemos que hacer es restar el valor mínimo al valor máximo. Y aquí está su formulita en un cuadrito azul. Y bueno, también tenemos el rango medio, que es que en un conjunto de valores numéricos es la media del mayor y menor valor, o la tercera parte del camino entre el dato de mayor valor y el dato de menor valor. Aquí tenemos la fórmula del rango medio, que es el valor máximo más el valor mínimo sobre 2. En cuanto a la varianza, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. La varianza en estadística es muy importante, ya que aunque se trate de una media sencilla, puede aportar mucha información sobre la variable en concreto. La fórmula para calcular la varianza es, en este caso, la unidad de medida de la varianza siempre será la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual a 0. Al elevarse los residuos al cuadrado, es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa, y de esta forma no puede ser menor que 0. En cuanto a su fórmula, donde x es la variable que se pretende calcular la varianza, x' es la observación número i de la variable x, e i puede tomar valores entre 1 y n. N se refiere al número de observaciones, y la x con la rayita arriba se refiere a la media de la variable x. En cuanto al por qué se tienen que elevar al cuadrado los residuos, si no se elevasen al cuadrado, la suma de los residuos sería 0. Es una propiedad de los residuos, así pues, para evitarlo, tal como ocurre con la desviación típica, se elevan al cuadrado. El resultado es la unidad de medida en la que se miden los datos, pero elevada al cuadrado. Referente a lo que es su fórmula, la única diferencia entre la que se utiliza para la población y la que se utiliza para la muestra es que en la que se utiliza para la muestra, a n se le restará 1. Esta es una medida de dispersión ampliamente utilizada en los sectores de economía y de las finanzas. A continuación hablaremos sobre la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de datos. El símbolo O sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. Es un indicador en un extremo valioso con muchas aplicaciones. En este caso, pues los estadísticos son los que ocupan y los de finanzas. La desviación estándar se usa comúnmente para medir la fiabilidad de las conclusiones estadísticas. Por ejemplo, el margen de error en los datos de los sondeos de la opinión se determina calculando la desviación estándar esperada en los resultados si la misma encuesta se llevara a cabo varias veces. Hay dos fórmulas de desviación estándar: la fórmula para población y la fórmula para muestras. La fórmula para población estándar da a los investigadores la cantidad de dispersión de datos de una población entera de los encuestados. Una desviación estándar de la población representa un parámetro, no una estadística. Los parámetros se refieren a una propiedad numérica de una población. Una estadística es, por el contrario, significa que un número se puede calcular a partir de los datos. En ese caso, pues vemos en la fórmula el signo, que sería el sigma, y al mismo tiempo vemos que todos los datos se encuentran en una raíz, en este caso la xy,
representa al promedio de las X menos U, que sería la media elevado al cuadrado sobre el total de datos observados. Ejemplos en la vida diaria será, por ejemplo, si un maestro quisiera darle sus resultados a unos estudiantes de su examen. En este caso, él utiliza la desviación estándar de la población, ya que él solamente requiere las puntuaciones de sus alumnos y no las de otra clase. La fórmula para muestras, en este caso, lo único que cambia es que el total de datos sobre los cuales se divide se le va a restar 1. Y en este caso tenemos que va a ser como la diferencia que hay entre x y menos x. Y aparte de que el símbolo cambia y ya no es sigma, sino que es una s. Una desviación estándar de una muestra estima la desviación estándar de una población basada en una muestra aleatoria. La desviación estándar de la muestra, a diferencia de la desviación estándar de la población, es una estadística que mide la dispersión de los datos alrededor de la media de la muestra. Por ejemplo, un investigador quiere investigar la relación entre hombres de la mediana edad, el ejercicio y el colesterol. Usará la desviación estándar de la muestra porque quiere aplicar sus resultados a toda la población y no solamente a hombres que participaron en ese estudio. La desviación media se define como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética. Se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos. La fórmula nos indica que la desviación media es la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de x sub i menos la media aritmética entre el número de valores, donde x es la media aritmética de los datos, n el número de datos y x sub i cada uno de los datos. Yo hablaré del coeficiente de variación. El coeficiente de variación, también llamado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Puede ser expresado con las letras CV o R. Su fórmula es CV igual a la dispersión estándar entre media aritmética por 100. Se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medidas de dos o más poblaciones. Su fórmula. Su cálculo se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media de un conjunto. Por lo general se expresa en porcentaje para una mayor comprensión. X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. Alfa X es la desviación típica de la variable X. Lo último es la medida variable de el valor de X absoluto. Las fórmulas para el coeficiente de variación en una población o en una muestra es prácticamente lo mismo. El único que cambia es el signo, ya que los dos se divide lo que es la desviación estándar entre la media y eso se multiplica por 100. Gracias por ver.